Bueno, pensemos por un momento en una de las ironías más crueles de nuestra época. A ver, de ironías vamos sobrados últimamente. Ya te digo. Pero me refiero a esto en concreto. Nunca antes en la historia, o sea, jamás, hemos tenido a nuestra disposición tantas aplicaciones diseñadas específicamente para ahorrarnos tiempo. Desde luego es increíble. Tenemos lavadoras que se programan solas, supermercados que te dejan la compra en el felpudo, inteligencias artificiales que te redactan un correo del curro en 5 segundos. Y sobre el papel, claro, nuestra sociedad disfruta de un nivel de eficiencia brutal. Exacto. Debería parecer magia pura para alguien de hace un siglo. Y sin embargo, el resultado de toda esta supuesta liberación es que estamos colectivamente exhaustos. Agotados, sí. Y no hablo de estar simplemente cansados al final del día. Hablamos de una sociedad que está fundida, quemada, que arrastra un agotamiento crónico que, fíjate, parece que habita en los huesos. Esa paradoja es, sin lugar a dudas, el síntoma central de nuestro tiempo. Es decir, hemos construido un mundo donde esa eficiencia máxima, paradójicamente, nos ha llevado a un vacío absoluto. Claro. Y lo curioso es cómo intentamos tratarlo. Normalmente cuando la medicina tradicional se enfrenta a un problema de salud, hay una expectativa de precisión matemática, casi como si el cuerpo fuera ingeniería pura. Sí, el clásico modelo de avería y reparación. Eso es. Si alguien se rompe un brazo, va al hospital, la radiografía muestra esa línea blanca y dentada, y el médico simplemente señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema, lo escayolamos y a casa. Y ese modelo biomédico es, a ver, muy reconfortante para nuestra psique. A la mente humana le encanta que las cosas sean palpables. Nos tranquiliza que una bacteria requiera un antibiótico o una fractura reposo. Es un sistema binario. Pero claro, cuando damos un paso hacia este mundo del agotamiento moderno, hacia nuestra psique contemporánea, de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Totalmente. Se vuelve inservible. Nos adentramos en un panorama que es, sinceramente, muy turbio. Un malestar invisible, y precisamente ese es el corazón de nuestra exploración profunda de hoy. Me parece una misión fundamental. Nuestro objetivo en este análisis a fondo es desentrañar por qué ocurre esto, y para ello nos vamos a sumergir en las ideas centrales de La sociedad del cansancio, que es una obra clave del filósofo Byung-Chul Han. Un texto que funciona como un bisturí, la verdad. Literalmente. Y el gancho aquí, la premisa que rompe todos los esquemas, es que este agotamiento monumental no viene de fuera. No hay fuerzas externas oprimiéndonos, ni un tirano con un látigo obligando a la gente a trabajar hasta el desmayo. No, el tirano ha cambiado de lugar. Exacto. Nos hemos convertido de forma bastante trágica en nuestros propios capataces. Y para llegar al núcleo de esa autoexplotación, resulta imprescindible comprender primero cómo ha mutado el paradigma de las enfermedades a lo largo de estas últimas décadas. Claro, no siempre hemos enfermado igual. Exacto. Byung-Chul Han hace una distinción histórica muy brillante. Señala que el siglo XX fue en esencia una época inmunológica. ¿Inmunológica en qué sentido? Pues si lo analizamos, todo estaba definido por la amenaza de lo externo. Los virus, las bacterias y a nivel geopolítico, la Guerra Fría. Claro, el enemigo siempre venía de fuera. Eso es. Era un paradigma basado en la negatividad, en establecer una frontera clarísima, inexpugnable, entre el adentro y el afuera, lo propio y lo extraño. El imperativo biológico era repeler al otro. Vale, vamos a bajar esto al barro con una analogía para que se entienda bien. Ese paradigma del siglo XX funcionaba como el portero de una discoteca, ¿verdad? Sí, me parece una buena imagen. Su único trabajo era estar en la puerta, escudriñar a quien venía, detectar esa negatividad a los elementos problemáticos y bloquearles el acceso. Un sistema puro de defensa. Tal cual. Sin embargo, en el siglo XXI el escenario cambia radicalmente. Ya no lidiamos tanto con virus en un sentido filosófico, sino que hemos entrado de lleno en un paradigma neuronal. O sea, problemas de la mente. Exacto. Ahora los grandes males son la depresión, el trastorno por déficit de atención o el síndrome de desgaste ocupacional, el famoso burnout. Y la clave de todo esto, si he entendido bien a Han, es que estas afecciones no son infecciones traídas por un invasor. No, para nada. Son infartos, digamos, provocados por un exceso de positividad. Claro. Entonces, siguiendo con la analogía, ya no estamos en la entrada de la discoteca lidiando con el portero. Hemos entrado en un gigantesco buffet libre. Fíjate, esa es la metáfora perfecta. En este buffet no hay nadie que te prohíba comer, no hay límites. Al contrario,
Todo el entorno te grita, sí, coge más, tú puedes. Y el resultado es un atracón tan bestial de opciones y de estímulos que acabas enfermando desde dentro, por pura saturación. Y ese buffet ilustra a la perfección un concepto del sociólogo Jim Baudrillard, que hablaba de la obesidad de los sistemas. Qué buen término. Obesidad de los sistemas. Es que nuestro sistema inmunitario, ya sea celular o social, no está diseñado para reaccionar ante lo idéntico, solo se activa ante lo extraño. Claro, si todo es positivo, las defensas no saltan. Exacto. Por tanto, la violencia que sufrimos hoy es sistémica, es inmanente. Han lo llama el terror de la inmanencia. Espera, vamos a detenernos ahí. Porque terror de la inmanencia suena, increíblemente denso, muy académico. Tiene tela así. Básicamente, lo que estamos diciendo es que el enemigo ya no bombardea las murallas, sino que se ha instalado en nuestra propia cabeza, exigiéndolos que seamos más productivos de forma invisible. Así es como se traduce a la experiencia diaria. No hay de qué defenderse. La violencia surge de la sobreproducción, del exceso de rendimiento. Y Han usa un mito clásico para visualizar este castigo, el mito de Prometeo. Ah, el titán encadenado a la roca. Ese mismo. Condenado a que un águila le devore el hígado durante el día para que el órgano vuelva a crecer por la noche y, bueno, vuelta a empezar al amanecer. Madre mía. Una tortura cíclica. Básicamente te levantas hecho polvo, te arrastras a la oficina, te vacías por completo y duermes lo justo para que el hígado crezca y la oficina te lo devore otra vez el martes. Es desgarrador, pero la reinterpretación filosófica va más allá. Ese águila no es un castigo enviado por dioses externos. El águila es el propio alter ego de Prometeo. O sea que se devora a sí mismo. Exacto. Es una guerra civil interna. Representa la autoexplotación llevada al límite. Prometeo es la figura originaria de la sociedad del cansancio. El sujeto de hoy se percibe como libre, pero sus cadenas son invisibles y las ha forjado él mismo. Y al ser nuestros propios verdugos, ya no necesitamos muros físicos, claro. Nos llevamos la oficina y el jaleo en el bolsillo, en el teléfono móvil. Así es. Y esto me lleva a una duda enorme. ¿Cómo hemos llegado a montar esta estructura mental? O sea, ¿cómo pasamos al buffet infinito? Para entenderlo, hay que mirar atrás. Michel Foucault describió muy bien la antigua sociedad disciplinaria, la de los hospitales psiquiátricos, las cárceles, las fábricas, donde entrabas fichando a una hora exacta. Una sociedad de muros y relojes. Y regida por la negatividad del no poder y el imperativo del deber. El vocabulario era prohibitivo, lo que no podías hacer. Pero claro, desde un punto de vista puramente económico, esa disciplina tiene un techo de productividad, ¿no? Exacto, un límite ineludible. Para maximizar la producción, el capital necesitaba un cambio de paradigma, así que abandonamos los muros y entramos en el escaparate luminoso de la sociedad de rendimiento. Que son esos gimnasios 24 horas, torres de oficinas de cristal, centros comerciales inmensos. Y el verbo cambia del deber al engañoso poder. El famoso yes, we can. Sí, se puede. El triunfo de la positividad. El individuo ya no obedece a un jefe severo, es un emprendedor de sí mismo. Explotador y explotado en el mismo cuerpo. Exactamente. La libertad y la coacción coinciden. Aunque, analizando esto, me surge una discrepancia. Hay otro sociólogo, Allen Ehrenberg, que dice que la depresión actual viene de la enorme presión por ser nosotros mismos, por construir nuestra identidad. Sí, es una teoría bastante conocida. Pero, a ver, sinceramente, viendo cómo funciona el mundo, ¿no se queda corta esa visión? A mí me parece que la angustia no viene de intentar buscar nuestra esencia, sino de la presión brutal por producir constantemente. Explícate un poco más. O sea, nos dan el volante de nuestra vida. Nos dicen, sé tú mismo, ¿vale? Pero inmediatamente nos ponen sobre una cinta de correr corporativa, que cada vez va más y más rápido. Sufrimos porque la cinta no para, no por intentar ser auténticos. Pues das en el clavo. Y es justo ahí donde Han rebate a Ehrenberg. El problema no es la iniciativa personal. Lo que enferma es el imperativo ciego del rendimiento. El tener que rendir siempre. Eso es. El sujeto moderno es un animal laborans, reducido a su capacidad de trabajo. Y el colapso, el infarto del alma, ocurren no cuando fracasas en ser tú mismo, sino cuando, cito a Han, el sujeto no puede poder más. No puede poder más.
Es un trabalenguas trágico, fíjate. Y solo te destroza la psique en una sociedad que te ha educado en la mentira de que nada es imposible. Totalmente. Y claro, esta cultura del sí se puede no solo nos quema por dentro, sino que altera cómo prestamos atención. Hoy nos venden el multitasking, la multitarea, como si fuera la evolución definitiva del cerebro. Lo ves en todas las ofertas de empleo, de hecho. Sí, se busca profesional dinámico que gestione 1000 frentes. Pero, a nivel filosófico, Han dice que esto no es un avance civilizatorio, ¿verdad? Para nada. De hecho, es una regresión directa al estado salvaje. Al estado salvaje. Piénsalo. En la selva, un animal está obligado a distribuir su atención en múltiples focos para sobrevivir. Come, pero vigila si hay depredadores, cuida a las crías, controla sus riales. Claro, no puede concentrarse solo en la comida porque se lo comen a él. Exacto. Su vida depende de una hiperatención dispersa y nerviosa. No puede sumergirse de manera contemplativa en nada. O sea que, cuando estamos escribiendo un informe, mientras miramos el doble check del móvil y suena el Slack y revisamos el correo, ¿no somos súper ejecutivos? No, somos otra cosa. Somos, literalmente, gacelas paranoicas bebiendo en un charco de la sabana, esperando que salte león. Es una imagen muy gráfica, pero es así. Y en este estado de alerta, perdemos la capacidad para algo vital. Walter Benjamin hablaba de la pérdida del aburrimiento profundo. ¿Y por qué es tan importante aburrirse? Porque los mayores logros de nuestra cultura requieren un espacio mental de atención profunda y pausada. Benjamin decía que el aburrimiento profundo es el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. ¿Qué frase más poética? Hoy hay una intolerancia total al aburrimiento. 10 segundos esperando el autobús y ya sacamos el móvil del bolsillo. Y sin tolerar ese vacío, la mente no crea nada nuevo, solo copia y acelera lo que ya existe. Hay un ejemplo muy chulo sobre esto. La diferencia entre caminar, correr y bailar. A ver, cuéntame. Si estamos caminando y nos entra el hastío, el impulso de esta sociedad es acelerar, huir del aburrimiento. Así que nos ponemos a correr. Claro, a producir más. Pero correr no aporta ninguna novedad estructural, es solo caminar rápido. Sigue siendo lineal. En cambio, si toleramos el aburrimiento mientras caminamos, de ese hastío puede surgir un movimiento completamente nuevo. Nace la danza. Exacto. Y la danza, con sus giros y su falta de utilidad práctica, escapa por completo a esa lógica asfixiante del rendimiento. Es un lujo indispensable del espíritu. Pero al aniquilar esa contemplación, reducimos la existencia a mera supervivencia. Y aquí Han critica a teóricos como Hannah Arendt, que ensalzaba la vida activa frente a la contemplativa. Pero el individuo activo de hoy no es alguien pleno y pacífico. No, el animal laborans moderno es un individuo hiperactivo, ansioso e hiperneurótico. Y tiene lógica, porque al perder las grandes narrativas históricas o la religión, la existencia se queda desnuda, lo que Han llama la nuda vida. Eso es. Sin un marco trascendente, la sociedad se aferra a la supervivencia biológica pura. Como decía Nietzsche, al morir Dios, elevamos la salud a nueva diosa. Todos midiendo los pasos, las calorías, usando relojes inteligentes para darnos una nota al dormir. Somos como ese homo sacer del derecho romano, pero retorcido. Sí, somos muertos vivientes inaniquilables, cuya única misión es que la máquina biológica no pare. Y para romper esto, ¿qué propone el texto? Recuperar lo que Nietzsche llamaba la pedagogía del mirar. Reeducar el ojo para mirar con calma. No reaccionar pavlovianamente a todo. Está ligado a la potencia negativa. La capacidad de decir que no. Exacto. La potencia positiva suma y hace. La negativa interrumpe y vacila. Un ordenador moderno es rapidísimo en potencia positiva, pero es estúpido porque no puede dudar. Carece de potencia negativa. Fíjate, al hablar de decir no, siempre me acuerdo de Bartley el escribiente, el oficinista de Herman Melville. Ah, el famoso Bartleby. Su respuesta a todo era preferiría no hacerlo. Y claro, visto así, parece el gran héroe de nuestra época, el maestro zen que detiene la cinta de correr, ¿no? Pues muchos pensadores han caído en la tentación de verlo así, como una figura mesiánica. Pero Han aporta un jarro de agua fría necesario. ¿Por qué? Porque Bartleby pertenece a la antigua sociedad disciplinaria de Foucault, la de los muros ciegos y la monotonía. Su preferiría no hacerlo no es contemplación soberana. Es pura apatía patológica, neurastenia. O sea que no es un revolucionario. No. Representa un impulso hacia la muerte.
Bartleby es la advertencia trágica del agotamiento terminal, no la solución. Madre mía, pues desmitificar a Bartleby te deja un poco huérfano de referentes. Si la apatía zombie no es la salida y la hiperactividad nos lleva al infarto, ¿dónde está la cura? Porque el mercado nos ofrece básicamente pastillas, el neuroenhancement, el dopaje cerebral. Que es la culminación del horror. Convertir el cerebro en un procesador de silicio que nunca descansa. Totalmente. Profesionales sanos tomando pastillas para el déficit de atención solo para rendir más. Frente a esa barbarie, la salida nos la da Peter Handke en su ensayo sobre el cansancio. Él diferencia dos tipos de cansancio. A ver, ¿cuáles son? El primero es el cansancio a solas. Es el agotamiento puro del que hablamos. Este separa, aísla, destruye la empatía. Es el cansancio de estoy harto de ti, no te soporto, disuelve los lazos. Ese cansancio de abrir la puerta de casa después del curro, tirarte al sofá y ser incapaz de hablarle con cariño a tu propia familia. El trabajo te ha vaciado por dentro. Tal cual. Pero Handke revela un segundo tipo, el cansancio fundamental o elocuente. Y paradójicamente, este cura. El ego hiperactivo se afloja, se vuelve permeable. ¿Y cómo se siente ese cansancio? Ya no dices estoy cansado de ti, sino te estoy cansado. Es un cansancio compartido, del nosotros. Facilita un sosiego, un no hacer pacífico. Nos devuelve a la esencia del sábado original, el séptimo día. El día de descanso, pero no para rendir más el lunes. Exacto. Un santuario en el tiempo. Actividad totalmente inútil, liberada del ¿para qué sirve esto? Me viene a la mente esa imagen que sale a veces en los textos sobre esto, de las naturalezas muertas holandesas del siglo XVII. Preciosas composiciones, ¿sí? En el lienzo ves una flor, un escarabajo, un trozo de pan, todos compartiendo espacio con una luz tranquila. Y lo mágico es que no se exigen nada. Simplemente están ahí. No compiten por la luz, no hacen networking. Solo están. Comparten el espacio en una paz profunda. Y llegar a ese estado, supongo, requiere ese cansancio despierto. Ese cansancio despierto es el antídoto. Desarma al ego, nos devuelve la capacidad de asombrarnos ante el mundo y crea una comunidad de singulares, sin que nos una la pura utilidad profesional. Es la vía de escape de la autoexplotación. Pues, fíjate, creo que es hora de recapitular el viaje monumental que hemos hecho en esta inmersión de hoy. Hemos visto cómo pasamos de los muros asfixiantes del deber al engañoso buffet libre de la positividad y el rendimiento infinito. Y cómo eso nos fragmentó la atención, convirtiéndonos en esas gacelas aterrorizadas. Exacto, perdiendo el aburrimiento profundo, donde nace la creatividad. Y ha quedado claro que la solución no es dejarse marchitar como Bartleby, ni tampoco doparse el cerebro. La libertad pasa por desenmascarar esta violencia interna y volver a aprender a detenernos. Es vital. Para quien nos escucha, creo que hay una idea súper liberadora aquí. Reconocer que este jaleo interno no es un fallo personal, no eres tú el problema. No somos piezas defectuosas, somos humanos en un entorno tóxico de positividad obligatoria. El objetivo es buscar esos espacios de contemplación sin sentir culpa. Totalmente. Y a modo de reflexión final, fíjate qué provocador resulta esto. En un mundo hiperconectado, donde te gritan «sí puedes» a cada segundo y te exigen optimizar hasta tus aficiones. Ya te digo, monetizar tus hobbies. Sí, pues en ese mundo, el acto de rebeldía política más radical no es fundar una empresa o salir a marchar. Quizá la revolución más profunda sea simplemente decidir que ya es hecho suficiente por hoy, soltar el teléfono y entregarte a dormir. Qué reflexión tan potente. Y nos devuelve a la clínica del principio. Si alguien busca una radiografía de su alma agotada, no la encontrará. Este desgaste no rompe huesos, satura circuitos bajo ese entusiasmo obligatorio. Y a veces, la medicina más valiente es atreverse a no hacer nada, en absoluto.